Hola Romina, ¿cómo estás? Hola Fede, buenas Hola. tardes, buenas noches, depende desde dónde nos miren. Exactamente. Acá yo estoy en este momento en Brasil y te digo que ya está de noche. En Argentina creo que todavía está de día. Ah, buenísimo. Bueno, gracias Romy por estar del otro lado. Qué tema conflictivo e interesante para el conflicto que hemos traído hoy, ¿no? Cómo contrainterrogar un perito oficial. Psicólogo, psicóloga. Sí, 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 nos gustan los debates y un poco también vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado al fin y al cabo, ¿no? Y mira, al final de cuentas, si hay muchos peritos del otro lado, les va a servir a ellos, creo que lo que vamos a debatir acá, para estar preparados para estas audiencias, porque al final de cuentas, yo siempre les digo, no se enojen, porque es el rol del abogado. Tienen que Claro. entender los peritos psicólogos que cuando hay un contrainterrogatorio, significa que el abogado, sea de la acusación o de la defensa, está tratando de dejar dudas en la declaración del perito simplemente porque no es contesta su teoría del caso, no es funcional a la versión de los hechos del abogado. Entonces ellos Ujú. tienen que entender que es su rol, ¿sí? Ahora, si ellos están muy preparados, no se van a quedar inmutados con las preguntas que le hagan. Pero para eso hay que estar preparado, hay que saber primero cuáles son las debilidades y por otro lado también saber qué decir ante una pregunta que sea inquisitiva, ¿no? Entonces, no sé si compartís con lo que es la preparación que tienen que tener los peritos en el momento de poner el juicio. Por supuesto, sin duda, ni hablar en la formación es imprescindible. Por supuesto, la experiencia es un grado, pero si no partimos de la base de una adecuada capacitación, probablemente desde el principio nos encontremos con errores y que la formación nos da y después con la práctica, ¿no?, se ponen en marcha esos conocimientos. Acá en España, por ejemplo, por hacerte una anotación respecto a esto, tenemos un gran problema y es que la psicología forense no está regulada a nivel estatal, o sea, no se reconoce la especialidad dentro de la psicología, con lo cual esto significa que cualquier psicólogo o psicóloga solamente con el título de la carrera puede hacer periciales y realmente no se puede hacer, digamos, nada al respecto. Entonces, en realidad es un error muy grande hacerlo sin mínimamente la formación, ¿no? Sí, pero eso es parte de la acreditación que puede tener en el interrogatorio para demostrar justamente cuál es la solvencia, cuál es la formación que tuvo. Y por supuesto, en el contrainterrogatorio también puede llegar a ser para atacarlo. Pero uno de los puntos que yo hago hincapié acá es que, y esto es lo que yo visualizo, y esta parte es dirigida a los abogados y abogadas que están del otro lado. Muchas veces los letrados en un contrainterrogatorio se enfocan directamente en los elementos probatorios. Y yo digo, hay que ir más allá, ¿sí? Está muy bien atacar qué prueba valoró, cuál fue el alcance de una conclusión que hizo el perito, está muy bien. Pero ahora, Mm. yo siempre digo, podemos ir a poner en discusión el método y podemos analizar qué sesgos puede tener un perito oficial, a diferencia del perito de parte que tiene una visión tanto acusadora o defensiva. Pero el perito oficial, que tiene que ser el perito del juez, se podría decir, tendría que ser completamente imparcial. Y nosotros ya tenemos en claro de que hay muchos elementos que pueden atacar esa imparcialidad, hacer vulnerar su imparcialidad. Ujú. Entonces yo creo que el contrainterrogatorio tiene que versar también sobre el método, tiene que versar también Sí. sobre los elementos de estudio que tuvo para ver si sigue siendo imparcial o puede estar para el lado de alguna de las partes. Yo no sé si a vos Bueno, sin duda. Pero yo te voy a hacer una anotación porque me parece importante. Cuando hablamos de peritos de parte, que es un término que particularmente no me gusta, ¿no? Porque parece como que vamos de parte de, y en realidad no, somos peritos privados, si acaso, porque claro, en ese sentido nos contrata una de las partes, estamos de acuerdo, ¿no? Pero la imparcialidad y la objetividad no se debe perder en ningún momento, incluso que seas un perito público o judicial, o si vas de una de las partes o seas privado o privada. Entonces, en ese sentido me parece importante que, porque también sigue pasando, ¿no? Y creo que es algo también a nivel internacional en la comunidad que se sigue aceptando mucho más los peritos judiciales, el perito público como que es más imparcial, como que lo va a trabajar de manera más objetiva, siendo que el privado no. Y eso también tenemos que desmontar, porque al fin y al cabo debería ser, es un mito y realmente los que trabajamos por y para esta profesión entendemos que vamos a trabajar de la misma manera, tanto si me paga el Estado como si me paga la parte privada, ¿no? O sea, debería ser así. Entonces, bueno, después de esta acotación, ¿no? Lo está que buena la comentabas aclaración que decime. propone, está buena y además lleva al debate. Si lleva mucho al debate lo que acabas de decir, yo tengo una postura que es parcialmente diferente a la que vos estás
Ujú. comentando, y eso es lo más lindo de todo, de este intercambio de opiniones. Pero antes de decir mi postura, quiero hacer la siguiente aclaración. Recién termino de trabajar un caso en el cual el juez, en los fundamentos, dice, porque el perito que trabajó imparcial en el caso, y por otro lado dice, y el perito que fue pagado por la defensa. ¿Sí? Quiere hacer una distinción, esta distinción que te dice, el perito imparcial es el que dice la verdad, y el otro es el que lo va a forzar. Y yo creo que Ujú. eso es un error garrafal, y todos los libros de prueba pericial le dicen al juez, a ver, entendamos una parte, una cuestión. Usted se Mm. tiene que valer de la solvencia, de la formación, de la experiencia y de los fundamentos de la pericia. No tiene que tener en cuenta si, si lo contrató una parte o no. Ese es en primer lugar. Claro. Por otra cuestión, puede ser una pregunta que le haga el abogado defensor, perdón, el abogado de la fiscalía, sí, que puede ser un querellante, un fiscal, al perito de parte, que le puede decir, yo lo he visto, puede decir cuánto cobró. Fíjense, Sí. fíjense esta pregunta que hacen, ¿no? Algunos Mm. fiscales. ¿Vos me puedes decir cuánto cobró perito? Porque ¿cuál es la idea que tiene la fiscalía? Que yo no haría, yo soy bastante duro en un Claro. contrainterrogatorio, pero yo nunca haría esa pregunta. Yo nunca la haría esa pregunta porque me parece que está rozando o sea, quiere poner sobre el tela de juego que lo está haciendo por dinero, que está haciendo una conclusión por dinero, y eso es Mm. un error garrafal, ¿sí? Entonces, Sí. A ver, bueno, para lo primero decirte que la gente está diciendo que hay interferencia, que a lo mejor se escucha como un eco, que igual tenés el volumen un poquito alto, lo digo porque es que están hablando de que hay algunas dificultades de sonido. ahí está, ahora mejor. Sí, bueno, a ver si la gente irá comentando. Capaz Respecto que a lo ahora que mejor. decís, sí que efectivamente se pone en tela de juicio por el hecho de que nos pagan. A ver, acá todo el mundo trabaja cobrando, si no, no sería un trabajo, vamos a empezar por ahí. Obviamente yo no me voy a enrolar ni con el fiscal ni con el abogado si me pregunta eso, porque no se trata justamente de recibirlo como un ataque. Yo tengo que entender lo que me está preguntando, y lo que me está queriendo decir es, ¿se ha podido ver vista su imparcialidad mermada porque haya cobrado por la parte? En realidad yo ya sé que me tengo que ir adelantando a eso. Entonces hay una cosa que nosotros hacemos, yo también trabajo por privado, aparte de lo público, y entonces cuando yo hago un contrato directamente con la parte, lo que le dejo claro es que se me paga un 50% en provisión de fondos, y después el resto cuando yo entrego la pericial, y la entrego y no hay vuelta atrás. O sea, entonces cobro antes de entregar el informe, lo que significa que no doy pie a que ese informe sea revisado, y que dependiendo de si me interesan o no me interesan los resultados, te pago o no te pago. Eso yo lo dejo claro, si surge. La verdad que hasta ahora, personalmente, no he tenido la experiencia de que dentro de una sala me hagan esa pregunta, ¿no? Pero la verdad es que es bastante cruel, Claro, porque es un no, compromiso es el una que te ponen. pregunta bueno, a mí me da gracia porque es tan agresiva que yo respondería, yo cobré, la verdad, doctor, un poco menos que cuando cobraba cuando trabajaba para el Estado, porque los peritos oficiales también cobran. A ver, Sí, sí, eso no, qué pregunta, por evidentemente, favor, qué pregunta, también cobran por su labor. Entonces, es una sí, locura. Pero volviendo al eje sí. puntual que nosotros tenemos acá de los peritos oficiales, yo quiero hacerle una aclaración, esto va dirigido a los peritos oficiales, ¿sí? Mm. Los peritos psicólogos oficiales tienen un arma muy poderosa en lo que es la investigación criminal, porque Ujú. muchas veces su conclusión va a depender de una condena, ¿sí? O una absolución. Entonces, Sí. tienen que entender de que cuando no va en contra de una postura defensiva, por ejemplo, realmente va a ser un contrainterrogatorio muy riguroso y tienen que estar preparados para eso. No se tienen que molestar nunca con un abogado defensor que lo va a atacar, porque tienen que estar muy calmos. Mientras ustedes más nerviosos se pongan, el abogado más inquisitivo va a ser con las preguntas, ¿sí? Entonces, Efectivamente. tienen que tener templanza y saber ir analizándolo. También tienen que hablar con la parte que los o, perdón, la contraparte sería, o sea, el fiscal o lo demás, para que haga objeciones, porque no puede dejar responder. Hagan una pausa. Yo siempre le digo, cuando les hacen una pregunta, no respondan rápido, hagan una pausa, porque muchas veces el letrado de la otra parte toma unos segundos para decir objeción, pregunta Mm. impertinente. Entonces, esos son Sí. puntos a tener en cuenta. Y lo que yo te comentaba, Romy, y también lo estuve posteando, es, muchos peritos van al juicio con el convencimiento que están diciendo la verdad de lo que sucedió en el hecho que se investiga, ¿sí? Mm. Entonces, están cometiendo un error no solamente porque no llegan a la verdad de lo que sucedió en el hecho que se investiga, sino Sí. sobre todo, le están dando
muchas posibilidades para que lo ataquen mucho más. Entonces tienen que ser Claro. ustedes muy cautos en lo que van a concluir. Ujú. Entonces, una pregunta que yo haría básicamente es, señora perito, señor perito, ¿usted conoce cuáles son los márgenes de errores en la disciplina que usted trabaja? ¿O usted sabe que tiene márgenes de errores? Porque muchos peritos pueden llegar a decir, no, lo que yo hice no tiene margen de error. Entonces se destruye todo lo que vaya a exponer posteriormente. Sí, Entonces yo te pregunto, Romy, vos si tenés que ir a exponer en un juicio, tenés muchísima experiencia en exposición en juicio, de hecho, hoy estuviste en un juicio, ¿puede ser? sí, ¿O ayer? sí, hoy estuve en uno justamente. Sí. Esta mañana Entonces, sí. Ahora te cuento un poquito de esa experiencia en base a la pregunta que me estás haciendo, te cuento. dale. Entonces, si te preguntan, vos tenés que hacer una declaración de una pericia de psicología del testimonio, ¿sí? Ujú. En el cual vos llegaste a conclusiones en estudios de hipótesis, ¿no? Y te preguntan, ¿usted sabe cuáles son los márgenes de error de su disciplina? ¿Qué respondes? Claro. O si hay Bueno, márgenes de error. claro, no, evidentemente lo primero es que las conclusiones, el nivel de certeza, o sea, concluir pensando que estamos hablando de la verdad no existe como tal, ¿no? La verdad solamente podríamos saber si lo que estamos valorando ocurrió de esa manera, si tuviéramos una grabación de lo que ocurrió, y entonces no tendríamos un juicio, no tendría sentido, ¿verdad? Hablar en términos de verdad hay que eliminarlo, ¿no? Lo que es la veracidad, al fin y al cabo, también, que muchas veces se dice y está mal dicho. A mí cuando me preguntan por márgenes de error, lo primero que tenemos que aclarar es que es un término estadístico. Entonces, como término estadístico lo podemos aplicar en el ámbito de la psicología a las pruebas psicométricas. En forense se utilizan, y a diferencia de en la clínica, que no son absolutamente necesarias, en forense sí lo que hacemos es como un contraste o son lo que se llaman instrumentos complementarios, ¿no? Entonces, evidentemente la entrevista es la que nos da mayor información y el margen de error de una entrevista. ¿Cómo calculás el margen de error de una entrevista? ¿No? Vos tenés una cantidad de información que vas recogiendo con diferentes instrumentos, con diferentes, la metodología, que hablaremos además ahora del estudio de la documental o del expediente judicial. Entonces, con la confluencia de datos, con la congruencia, es con la que vos decís, a ver, tomo una medida de esta manera, tomo una medida de otra manera y confluyen. Lo que encuentro es una congruencia, ¿no? Una confluencia de datos. Entonces, establecer un error de medida entendido como un dato estadístico es muy complicado en ese sentido. Pero sí los instrumentos psicométricos que utilizas tienen que tener suficientes índices de fiabilidad. Así es como se entienden en psicometría y cualquier manual que tengamos de... Yo tengo uno acá a mano justamente que es del cuidado, un test que utilizamos mucho en valoración de familia y tiene que traer siempre un apartado de fundamentación estadística, ¿no? En el que se recogen justamente los errores típicos de medida y los intervalos de confianza. Ahí estaríamos hablando de términos muy estadísticos que ahora si no, podríamos estar hablando de esto un montón y al final no es el objetivo. Pero sí que hay que ponerlo, yo lo pongo en los informes. Yo digo, utilicé este instrumento y pongo cuál es el índice de fiabilidad que se mide en alfa de Cronbach y indico los errores de medida que tiene ese instrumento en particular. Pero es una parte de mi metodología. Acá lo importante es la confluencia de datos y cómo de alguna manera, digo, bueno, si estoy valorando daño psicológico en una víctima, por ejemplo, de violencia de género, ¿no? Entonces yo digo, cuando hago la entrevista clínico forense, me habla de una sintomatología depresiva, de una sintomatología ansiosa, yo le pido que me describa con más detalle a qué te referís con eso, entonces me empieza a hablar de los síntomas y después en los instrumentos psicométricos veo que efectivamente esos síntomas que me refiere a la entrevista también me los manifiesta. Pero es que además si me trae el historial clínico, y me dice, y veo que efectivamente ha estado siendo atendida por sintomatología ansioso-depresiva y tiene una medicación, decís, bueno, es que hay una confluencia de datos. Y además, apunto ya por último, los test psicométricos que utilizamos tienen que tener escalas de validez, porque así te dice con qué intención está contestando la persona, si está siendo honesta con su propia valoración, si está exagerando, si se está mostrando de manera más positiva, más negativa, ¿no? Entonces, digo, es una confluencia de datos. Entonces vos me decís, ¿cuál es el margen de error de esa medida? Es muy difícil de calcular. Lo que sí te puedo decir es que estoy utilizando métodos que están estandarizados, baremados en la población de referencia que lo estoy utilizando, que están publicados, los criterios Dauber, ¿verdad?, que el otro día estuvieron hablando, y que efectivamente todo el método científico que yo utilizo es un método estructurado, o bueno, semiestructurado, en el que me llevan hasta estas conclusiones. Con un nivel de certeza, no puedo decir, esto es así, no. No, está muy Sino, bien. esto es lo que se Por eso te observa. digo, hay que estar preparado también para ese tipo de preguntas, ¿no? De repente,
se me ocurre, cuando nosotros hablamos de psicología del testimonio, yo hoy te Mm, comentaba, al final creo que, no pudiste ingresar a la página, porque te pasé una no, página sí, en el cual una persona estuvo privada de la libertad un tiempo, y había una conclusión de el perito psicólogo oficial que manifestaba que era altamente creíble los dichos de la mm, víctima, ¿sí? sí, Y la Cámara revocó la sentencia del inferior manifestando de que no había un grado de cientificidad ni una aprobación de la comunidad científica para poder concluir que era altamente científico. Entonces este hombre que lo habían altamente acusado creíble. de abuso sexual recuperó la libertad. Entonces, ¿qué Mm. pasa si de repente en un contrainterrogatorio dice, usted conoce el caso tal en el Mm. cual hubo un error judicial por una pericia como la que usted está haciendo? Hay errores judiciales en un montón de pericias y creo que el otro día también se habló del proyecto Inocente, ¿no? De Innocence Project, que ha demostrado que no solo en psicología forense, sino también en otras disciplinas, incluso con el ADN o con las matemáticas y la física, que parece como que gozan de mayor objetividad que la psicología, pero es así, efectivamente, hay errores judiciales porque se basan única y exclusivamente en la prueba pericial. La prueba pericial número 1 no es vinculante, como ya lo hemos dicho, y no debería centrarse la sentencia en ella, pero nos encontramos que en casos de violencia sexual, sobre todo, que es el ejemplo que pusiste ahora sobre la mesa, normalmente la única prueba que tenemos es la prueba testifical, el testimonio de los niños, de las niñas, ¿no? O de adolescentes. Entonces, la prueba pericial de la valoración de la credibilidad es absolutamente central. Yo me he visto sentencias en las que partes de mis informes están copiados y pegados literalmente en la sentencia. Entonces, claro, la perito dice tal cosa, entonces por ende lo dan como hechos probados, ¿no? Entonces hay que ser extremadamente cautos, cautas a la hora de con qué certeza emitimos esas conclusiones y ese dictamen. Entonces, efectivamente, lo de poner altamente creíble, no, la verdad que la primera vez que lo escucho como de esa manera, sí que está el SVA, ¿no? Con el CBCA, que es el famoso método, protocolo por excelencia que la comunidad científica a nivel internacional más aplica, pero se ha mal utilizado muchísimo esa técnica, lo estábamos hablando el otro día, ¿no? Cómo nació de una manera con un protocolo, además, que es mucho más extenso que aplicar simplemente una lista como si fuera una checklist que uno va marcando y dependiendo de cuántos criterios cumple, entonces es creíble o no es creíble. No, esto no funciona así, porque para eso hay que entender cómo funciona la memoria humana. Entonces, el SVA, que es muy extenso, parte justamente de trabajar con hipótesis. Y trabajar con hipótesis significa que a lo mejor hay alguna que no puedo falsear, que no puedo descartar, más de una, quiero decir, y entonces yo tengo que poner sobre la mesa de hasta acá llegué, este es mi límite, ¿no? Y eso es lo que tienen que entender los jueces, que hay veces que, porque no es mi trabajo enjuiciar la causa ni dar una sentencia, lo mío es una aportación más, es una prueba más, Fíjate ¿no? Entonces, lo que vos estás diciendo, Romy, que está muy relacionado al poder convictivo que puede tener una pericia. Y nosotros ya sabemos de que, lamentablemente, todavía en la justicia está la función de un perito oficial que le da más validez que un perito de parte, ¿sí? Yo digo lamentablemente, obviamente que los peritos oficiales acá se van a molestar, pero yo digo, usted no tiene que tener esa responsabilidad, no la tiene que tener. Tiene que existir el perito de la fiscalía y el perito de la defensa, que estén en las iguales condiciones, ¿no? Y yo ¿Mm? recién te comentaba algo que me parece interesante ponerlo sobre la mesa y ponerlo en debate también para todas las personas que están del otro lado. Vos recién dijiste, vos si te contrata una parte tenés que ser parcial y objetivo, ¿sí? Y yo digo, no se puede ser, perdón, imparcial y objetiva, ¿sí? Entonces yo digo, no se puede ser imparcial cuando te contrata una parte. Por eso se dice perito de parte y nosotros tenemos que abrazar ese término. Tenemos que abrazar el término de perito de parte porque es ideal para lo que nosotros buscamos, que es igualdad de armas en un sistema acusatorio adversario. ¿Mm? El fiscal no es imparcial. El fiscal no dice mentiras. El fiscal busca la verdad de lo que sucedió con objetividad, pero siempre parcializado a la postura acusatoria. Entonces, ¿Mm? si el fiscal o el querellante contrata un perito, ese perito va a estar con objetividad de una postura acusatoria. ¿Y sabes por qué? Porque va a leer el expediente de un primer momento y le va a decir, usted fiscal, usted querellante, ¿quiere acreditar esta teoría del caso? Vamos a pedir estos puntos judiciales. Lo vamos a pedir de esta manera. ¿Mm? Entonces ya no está visualizando como una postura defensiva, lo está visualizando como una postura acusatoria, por eso se habla de que es un perito de parte y un perito. Pero eso no significa que uno va a mentir, que va a ocultar, que va a tergiversar, al contrario, va a ¿Mm? ser completamente certero, honesto
y no va a ir en contra de la ética al momento de exponer, justamente porque está su nombre, y está Ujú. además de juramento. En Córdoba, vos podés creer que en mi ciudad los peritos de parte no juran de decir la verdad, ¿No? no juran de decir la verdad, y eso me parece una locura que va en contra también de la igualdad de armas, porque si el juez va a Claro. analizar que un perito oficial está diciendo la verdad, le jura, y el perito de parte puede mentir, es una Mm, locura. O sea, claro. son normas que están totalmente desvariadas. Entonces, Mm, justamente lo que yo digo, venimos con el perito oficial, y ahora viene un tema que va a estar re de debate, porque hay algunos, sobre todo los psicólogos, sí. entienden de que tienen que leer todo el expediente, ¿sí? Mm, Entonces la mm, pregunta mía es, cuando nosotros le preguntamos al perito oficial si leyó todo el expediente, yo estoy buscando acá una trampa, ¿sí? sí. Estoy buscando una trampa. ¿Y sabes por qué? Porque si de repente leyó la acusación, la entrega del procedimiento del policía, y Sí. el policía, cuando entrega el procedimiento, dice, yo hablé con el imputado y él me dijo que había sido el autor, o que tiró el cuchillo lleno de sangre en un descampado. Y el Ujú, perito oficial lee esa información, que después es nula, que ujú. después no se incorpora como prueba, ya está Claro. completamente sesgado, ¿sí? Entonces, si de repente el perito oficial a mí me dice que leyó todo el expediente y yo le pregunto, ¿usted leyó el acta de declaración? Y me dice que sí, listo. O sea, me está marcando a mí de que perdió la imparcialidad porque está completamente sesgado, porque él entiende de que él Ujú. reconoció que había sido autor cuando eso no puede ser válido, porque puede haber sido Bueno, hostigado por el policía. te entiendo porque, por ejemplo, a ver, los sesgos es algo humano, entonces es muy difícil que los podamos evitar al 100%. Yo pienso, por ejemplo, en casos de violencia sexual infantil, que por desgracia es una de mis especialidades, y cuando me llega el expediente judicial, también a veces como parte del atestado viene los antecedentes judiciales del investigado, ¿no? Entonces ahí a veces no sale si tiene antecedentes por abusos sexuales también a menores, entre otras cosas, ¿no? Entonces es como que también en alguna ocasión me he encontrado con, uy, a lo mejor esto mejor no haberlo leído, porque a lo mejor sin querer, pero entonces lo que no podemos perder de vista es que esas cosas efectivamente no deberían influir en la pericial, porque es que en realidad vos vas a hacer un estudio de, primero, que ni siquiera vas a tener acceso a esa parte, sino que vas a tener acceso a la otra parte, que es la presunta víctima, y segundo, pero más importante aún, es que si desde el principio sabemos que tenemos que trabajar con hipótesis, y como decís, no, nunca, jamás puede haber una hipótesis única. Esto el otro día creo que también se habló, ¿no? Si yo solo trabajo con una hipótesis única, toda la información que recoja, sin querer, va a ir a confirmar esa hipótesis, ¿no? Que es lo que hablábamos del efecto Pigmalión, ¿no? O la confirmación en el que, evidentemente, no voy a ver otra realidad más allá. Entonces, yo sobre la mesa siempre tengo los expedientes judiciales. A mí me llega siempre todo que conlleva el atestado, si hay parte de lesiones, autos o sentencias previas o cualquier otros informes que puedan ser relevantes para apreciar. A mí eso o sea, nosotros vemos una locura aquí en España no poder tener acceso a los expedientes judiciales para hacer la pericial. ¿Por qué? Porque además esto lo vamos a trabajar en la diplomatura, ¿no? De psicología del testimonio, que es tan importante tener la información previa porque ahí me dice cómo eclosionó, cuándo hay esa revelación, en qué contexto, quién le preguntó, cuántos años tenía, pudo haber una contaminación del testimonio, pudo haber una manipulación sin querer de la memoria, del recuerdo, cuántas veces lo ha contado, ¿no? Los factores de influencia que los abordaremos. Y a mí me ayuda a entender también, de alguna manera, todos los factores y todos los agentes que estén implicados Claro, en esa cuestión, perdón que te que me interrumpa, sirven Pame, para mis pero ya conclusiones. sé, ya sé, pero obviamente que vos los necesitas. Yo no digo que no lo necesites y yo no digo que no accedas a esa información. Mm, Lo que yo digo es, hay malas prácticas. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? En mm, Inglaterra hay un comité de peritos mm, que accede al mm, expediente, saca la información que pueden contaminar los sesgos y se lo dan al perito oficial. Y eso está legislado, ¿sí? ok, Entonces el perito oficial, o sea, vos sos perito oficial, viene este comité y te dice, acá tenés la prueba que podés estudiar. Todo lo demás no lo vas a leer. Obviamente que mm, te van a sacar lo que es la valoración de la prueba del fiscal en una prisión preventiva. Yo, claro, yo daba el ejemplo, trabajando un caso en el cual me contratan como asesor técnico de un supuesto autor de abuso sexual que es inocente, ¿sí? La, la pregunta que le hace la perito oficial, la primera pregunta que le hace la perito oficial fue, ¿no te da asco haber hecho lo que hiciste? La primera pregunta que le hizo. Pero obviamente que los sesgos
no es solamente la lectura de la valoración del fiscal, porque cuando el perito oficial lee la valoración del fiscal, está sesgado. ¿Y sabes cuál es el gran problema? Que los peritos oficiales dicen, el sesgo a mí no me afecta, porque yo voy a estudiar las otras hipótesis. Yo digo, estás equivocado, estás equivocada. Porque hay estudios del FBI en el año 2016, el estudio PCAST, que agarró a 5 forenses muy reconocidos de distintos estados, le dio 5 pericias, una a cada uno, que ya habían hecho hace años atrás, y lo sesgaron. Le dijeron, aquel FBI concluyó que era falsa. Sí, pero vos no le hagas caso, no le hagas caso a esta información. De esos 5 hicieron de vuelta las mismas pericias que habían hecho, 4 cambiaron de opinión. Imagínate la influencia inconsciente que tienen los sesgos. Entonces lo que nosotros decimos es, señores fiscales que estén del otro lado, para evitar el sesgo de sus peritos oficiales, porque también están buscando la verdad, ¿sí? Consulten los puntos periciales a un perito que no es el que va a hacer la pericia, es otro. Entonces, si yo tuviera, volvemos al contrainterrogatorio, yo le digo al perito oficial, ¿sí? Señor perito, ¿usted leyó todo el expediente? Sí, leí todo el expediente. ¿Leyó el acta esta, en el cual justamente declara y que después fue nula? Sí, la leí. ¿Usted sabe que eso no puede valorarlo? No, no sabía, o sí lo sabía. ¿Usted ya sabe que puede influir de manera inconsciente un sesgo? Sí, lo sabía. Está muerto ese perito. ¿Por qué? Porque ya queda evidenciado en el juicio oral de que está sesgado. ¿Y qué credibilidad le vamos a dar a sus conclusiones? O bien, ¿leyó la postura de la Fiscalía? Sí, lo leí cuando leí la prisión preventiva. ¿Usted leyó la postura de la defensa? No, no la leí, porque el imputado no declaró. ¿Usted cree que está en igualdad de armas cuando sabe lo que dice una parte y no sabe lo que dice otra para analizar una teoría alternativa? Entonces, fíjense los problemas que se meten en un contrainterrogatorio riguroso cuando uno dice, yo voy a leer todo lo que está en la prueba, porque en todo lo que está en el expediente. Y otra pregunta que yo le haría al perito oficial es, señor perito, ¿usted leyó la prisión preventiva? Sí, la leí, ok. ¿Es necesario leer la prisión preventiva para hacer su pericia de psicología del testimonio? No es necesario. Entonces, fíjate cómo de repente los peritos, como los abogados litigantes, pueden conducir a dejar claro cómo se vulneró su imparcialidad. Y de esa manera, cómo se debilita posteriormente la valoración del juez de esa pericia oficial. Entonces son cuestiones que lo tenemos que tener en cuenta. Lo que pasa es que acá es diferente. A mí nunca me llegan esos escritos, por ejemplo. A mí lo que me llega de Fiscalía, mira, acá además es muy gracioso porque es un cortapega. El escrito de Fiscalía es, como hay un menor de por medio, entonces la intervención del Ministerio Fiscal cobra sentido en ese aspecto, y lo único que dice es, ok, practíquense las diligencias oportunas, y se queda a la espera de que después de que nosotros practicamos las diligencias que incluyen la pericial psicológica, recién ahí tipifica y determina la solicitud. Antes no, yo no lo sé hasta que llego al juicio y que intuyo por las preguntas que me hace Fiscalía por qué lado va, ¿no? Ahí, pero ya llegó el juicio. Entonces ahí en ese sentido, cuando hablamos la otra vez que vos me hablabas del expediente judicial y vos me explicabas lo que era, yo te decía, pero eso acá no es así. Entonces, por lo menos en ese sentido, no me veo influida por esa parte. Sí por otra, sin duda, lo que acabamos de decir. Recuerdo un caso además que tuvimos en el que un policía había ido como testigo que cuando detienen al presunto agresor, era por un tema de violencia de género, él le hace un comentario, el presunto agresor le hace un comentario al policía diciéndole algo así como, perdón la palabra que voy a utilizar, pero voy a hacerlo literal que lo dijo, ¿no? Pero con esta me acuesto yo cuando quiero, le dice, ¿no? Que en realidad fue con una palabra bastante más fuerte. Entonces el policía lo repite y lo ponen aparece en el atestado, ¿no? Entonces, claro, yo también lo leo eso. Pero bueno, fíjate que ahí digo, bueno, dentro de lo que cabe no influyó porque efectivamente, o sea, estaba como reconociendo lo que había pasado. Pero nosotras cuando valoramos a la señora, que la pobre además tenía un grado de discapacidad bastante elevado, no pudimos obtener una información que fuera analizable, ¿no? O sea, lo tuvimos que poner sobre la mesa de, bueno, mira, hasta acá llegó mi limitación, esta persona cuenta, pero cuenta de una manera poco coherente, no significa que no sea real, pero no puedo hacer mucho más con esto. Y daba igual que el tipo estuviera reconociendo los hechos. Yo te estoy diciendo desde la psicología lo que te puedo aportar. Entonces eso es lo que no hay que perder de vista, pero sí, estamos de acuerdo con que los sesgos van a existir y van a estar siempre, y no hablemos ya cuando son casos que están mediatizados en la prensa. Mira, me diste justo el pie, Nosotros recientemente tuvimos un caso
fue muy mediático, de hecho uno de los casos más mediáticos, yo no entiendo bien por qué se hizo tan mediático, ¿eh? Uno de los casos más mediáticos de los últimos años de Argentina, que se llamaba el caso de los Raggia, ¿eh? Sí, ahí yo lo vi. Sí, apareció en todos lados, o sea, Sí. una pelea dentro del boliche, sí, se pelean, después salen un grupo de amigos y golpean de una manera temeraria a un chico que estaba solo y le quitan la vida. Mm. Se hizo muy mediático, por supuesto que la influencia fue terrible en los peritos oficiales y la presión de los fiscales y de todo fue muy alta. Entonces pasaron cosas que van en contra de la igualdad de armas, en contra de la imparcialidad, en contra de las garantías constitucionales, pasó de todo en ese caso. Pero yo Ujú. escuchaba al abogado defensor de que no hacía contrainterrogatorio para demostrar que había sesgo. Se iba directamente al contrainterrogatorio de la prueba. Pero yo te doy un Ujú. ejemplo. El perito oficial, el Ujú. perito oficial médico forense, antes de ir a declarar en el juicio, dijo, yo cuando estaba haciendo la autopsia de Fernando, me imaginaba que era mi hijo. ¿Sí? Qué interesante. Entonces la pregunta hubiera sido mía, en la autopsia que tuvo de las 355 autopsias del año pasado, ¿cuántas pensó que era su hijo? Para que me diga, no, ninguna, solamente esta. Ajá. Se sintió identificado por los medios de prensa de que podría haber sido su hijo porque encima terminó de declarar y fue a abrazar a los padres del Ujú. niño, ¿sí? De la Sí, víctima. obviamente estamos metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque sabemos que fue un caso que movió muchas sensibilidades y el hecho de que hubiera, ¿no?, imágenes, efectivamente, el sesgo ahora es colectivo, ¿no? En el sentido de que, o sea, evidentemente ya, eso ya hay sentencia, evidentemente también la gente lo tenía sentenciado de antemano y es muy difícil ver el bosque, ¿no? Cuando tenemos solo el árbol delante. Entonces, pero eso, claro, en metodología científica no nos lo podemos permitir, no nos lo deberíamos poder permitir, evidentemente. Entonces, bueno, estamos de acuerdo con que ahí lo que faltó es formación y asesoramiento, probablemente, a esa representación legal, ¿no? A nosotros nos piden muchas veces, claro, nos dicen, un abogado la otra vez nos decía, ¿no?, a mis compañeros y a mí, bueno, es que aunque tú me asesores, cuando yo llego a sala y le pregunto al otro, le empiezo a hacer preguntas al otro perito, cuando me contesta, yo no soy especialista en esto, entonces igual me contesta chino y para mí va a sonar bien, porque cuando utilizan un lenguaje técnico, que hay gente que le encanta utilizar un lenguaje técnico súper complejo y que, claro, decir, no me enteré de lo que me está diciendo, pero suena bien, entonces lo dejan por eso, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, claro, es que en la sala tendría que haber un perito de contraste, tendría que haber efectivamente incluso hasta si nos vamos, una contrapericial, porque estamos al servicio de que nuestras periciales sean transparentes y replicables, Claro, porque también lo y- requiere, ¿no?, el pero método. exactamente, y yo creo que los abogados, las abogadas, tienen que ser muy rigurosos en el contrainterrogatorio de los peritos en relación a los sesgos. Muy, Mm. pero muy riguroso, porque yo la verdad que hace poquito me puse a estudiar el tema, lo estudié muy profundamente porque estamos organizando un nuevo foro de discusión que va a ser a fin de mes o a comienzo del mes que viene, estamos coordinando ya con los exponentes, en el cual va a ser muy similar al anterior. Va a haber litigantes muy reconocidos y peritos muy reconocidos que han escrito libros y que son Ujú. y van a confrontarse para analizar justamente el sesgo. Pero yo al estudiarlo, yo me di cuenta, o sea, yo antes era perito oficial, Mm. fui muchos años perito oficial, y yo nunca me di cuenta que estaba sesgado. Recién cuando renuncié, abrí los ojos. O sea, yo cuando venía, fui docente, incluso todavía sigo siendo, de litigación en audiencias orales de la Universidad Nacional de Córdoba. Ujú. Entonces, la titular de la cátedra, cuando daba ejemplos, hablaba justamente de la desigualdad de armas y decía, no, no, Patricia, no es así. Yo soy perito oficial y yo no quiero perjudicar al imputado. ¿Cómo voy a Ujú. querer perjudicar al imputado si soy perito oficial? ¿Cómo se te ocurre en la cabeza? Pero claro, de repente venía el fiscal y me llamaba y me decía, Federico, tenemos este homicidio. Yo leía, me iba sin leer el caso, me contaba, fíjate la prueba, tenemos que acreditar esto. Yo le decía, señor fiscal, tendremos que pedir estos puntos periciales. Y se lo vamos a Ujú. pedir de esta manera para que quede acreditado todos estos puntos. Yo ya estaba sesgado. Yo tenía una visión parcializada, pero no era una decisión mía. El accionar del fiscal me hacía sesgar completamente. Y eso es Ujú. lo que está pasando hoy en el Poder Judicial.
Hoy claro, sigue pasando eso. Entonces, los abogados tienen que ser mucho más rigurosos en el cuestionamiento de los sesgos. Si hablo con el fiscal, yo le preguntaría, ¿usted habló con el fiscal antes? Sí, hablo. ¿Y habló con el defensor? No, no hablé. Y el juez tiene que tomar nota. El juez se tiene que claro. dar, los jueces, o sea, ojalá que haya muchos jueces en este próximo foro de discusión, porque se tiene Sí, que dar cuenta de lo que influye en los peritos. Yo después fui perito justamente. de parte de la misma Mm. oficina de reconstrucción virtual. Ujú. Se enojaban los peritos oficiales, porque yo decía, pero ¿por qué pedís eso, Federico? ¿Por qué objetas esto? Porque ahora soy perito de parte, ¿eh? Y yo no me doy cuenta de los sesgados que están ustedes. Pero no, sin bronca, sin absolutamente nada, porque cada uno está haciendo el rol, pero de acuerdo a Sí, las herramientas que está teniendo. Y creo que nosotros lo tenemos que tener en cuenta eso al momento de trabajar. De ahí muchas veces dicen, ¿por qué atormentan a los peritos? Un perito capacitado nunca puede ser atormentado. Otra frase que claro. me gusta, lo voy a poner en una frase de las que publico yo en Instagram, Sí. un perito formado nunca puede ser atormentado, porque cuando lo vayan a querer castigar ya tiene la respuesta. Es que se confunde, porque no se trata de atacar al perito, que en realidad yo entiendo que el abogado muchas veces, la típica pregunta, hoy empezaron por ahí, hoy el tribunal, porque estábamos en audiencia provincial, empezó por ahí, digan sus nombres completos, su formación y su especialidad, ¿no? Y experiencia. Entonces, digo, sentamos un poco, vamos a ver desde dónde partimos, ¿no? Y éramos las tres peritos judiciales en ese momento. Entonces nos preguntaban qué era lo que habíamos valorado, cómo lo habíamos valorado y que explicáramos en principio las conclusiones. Y después fueron de a poco, ¿no? Yendo como un embudo hacia el objetivo. Cuando nos pregunta el Ministerio Fiscal, que por cierto es impensable que acá en España los peritos hablemos ni con fiscales, ni con jueces, ni con los abogados antes de el juicio, a menos que seamos de privados, que obviamente hablas con la representación del legal de la parte que te contrata, pero si no, no. Entonces, cuando llega la parte del Ministerio Fiscal, para mi punto de vista, preguntó bien, porque preguntó, ¿y esto qué es lo que hicieron? Ok, ¿y esto qué significa? Entonces vieron que había compatibilidad, pero es verdad que se quedó ahí, ¿no? Como que, claro, uno que sabe, digo, ahí deberías haber preguntado esto, pero es que le falta formación, le falta esto. Bueno, Pero es que la abogada, perdóname, porque esto era un tema de violencia sexual también, pero era un tema entre cuando se pedía madurez psicológica, que acá se suele pedir mucho cuando son dos personas que él era mayor de edad y ella menor de edad, pero todavía no tenía edad de consentimiento. Entonces, la abogada de él, estamos hablando de audiencia provincial, pedía más de 9 años de prisión, entonces es un tema serio, ¿no? Y la abogada de él, yo creo que era del turno de oficio, que esa es otra cosa, ¿no? La diferencia entre los abogados que son también privados y de pago y los que te ponen por la asistencia jurídica gratuita. Y la verdad es que la pobre estaba súper perdida, pero muy perdida. Entonces, claro, empieza a preguntar sobre la exageración sintomatológica a la otra compañera que no hablaba de eso. Era mi informe el que hablaba de tema de exageración, ¿no? Entonces yo estaba muy callada esperando a que ella encontrara en el informe, en todas las hojas que tenía. Digo, esto te lo puedes permitir. Usted en su informe pone exageración. Entonces su señoría le dice, indique en qué página. No lo encontraba, claro, no lo iba a encontrar nunca porque no era en el informe, era el otro. Entonces dices, esto no te lo puedes permitir, vos tenés que venir al juicio con esto preparado, estás defendiendo a una persona que se está enfrentando a una pena privativa de libertad de más de 9 años, ¿no? Entonces, imagínate que si a veces no son capaces de llegar a eso, imagínate hacer las preguntas que vos estás planteando, estamos lejísimos de eso. Acá por lo menos estamos viendo que les falta muchísima formación y asesoramiento. bueno, pero vos fíjate una cosa, justo dijiste algo clave que quiero ponerlo sobre la mesa ahora. Los letrados, si hay abogados del otro lado, no vayan a hacer un contrainterrogatorio solos, solas. No, claro, Necesiten un asesoramiento de un perito, porque el perito le va a decir claramente cuáles son las debilidades desde el punto de vista técnico, le va a decir cuáles son las fortalezas, le va a decir justamente cuáles pueden ser sus posibles sesgos, los métodos utilizados, cómo puede cuestionarlo. No vayan solos a analizar la prueba, tienen que tener un asesor técnico especial, porque sí. vuelvo a lo mismo, el abogado no tiene la formación técnica pericial. Entonces, si de repente nosotros estamos hablando, y esto te lo voy a dejar a vos, Romy, porque vos sos la que sabes sobre la temática, cómo utilizan protocolos que son de adultos niños. ¿Sí? Sí, a la inversa también. Eso justamente, yo te mostré una pericia de psicología del testimonio, Sí, fue que, ¿recordás? ¿El año pasado fue? mm, sí, puede ser. Fue el año pasado, en el cual yo te mostré una pericia de un caso que nosotros venimos trabajando, y vos dijiste, está usando un método
pero para un menor, que no es aconsejable era así, ¿no? Claro. ¿Me Sí, eso recordás es un error. qué método era? Porque no me acuerdo. ¿No te acordás? Es que si es, capaz que estaban utilizando el SVA para personas adultas o un adolescente ya, Exactamente. Sí, sí, probablemente, claro. Sí, exactamente. sí, eso es un error que efectivamente nosotras ahora mismo con las compañeras, yo sabes que trabajo en un equipo, no solíamos hacer contrapericiales, ¿no? Es algo que siempre te da como un poco de cosa porque el otro perito se va a sentir que vas en contra, cuando en realidad lo que estamos hablando antes, o sea, hay que estar abiertos a la sana crítica. Pero claro, a veces me encuentro con casos que cuando me llaman, me preguntan, mira, yo lo que les digo siempre es, mandame la documentación, la estudio, por lo menos me leo el informe, mandame el informe, lo miro y te digo, porque tampoco digo, voy a entrar si veo que hay algo, digo, no, mira, está bien hecho, a lo mejor yo hubiera llegado a las mismas conclusiones, pero cuando estamos viendo cosas que creo que el último caso que te comenté, justamente de credibilidad del testimonio, en el que empezamos a desgranarlo. A ver, siempre hay algo que criticar. Seguramente, o sea, mis propios informes, pienso que hoy o mañana lo agarra otro perito y tendríamos un careo precioso. Hasta ahora no se me ha dado esa situación, porque es verdad que para los peritos es una situación que evidentemente es delicada, ¿no? Entonces te estás enfrentando con otro técnico que tiene el mismo conocimiento o más, o tiene más experiencia, lo que sea. Por eso vos tenés que tener una formación y estar muy, muy entrenado y entrenada en esa técnica, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos viendo que efectivamente, después de ser el experto en psicología del testimonio, evidentemente me di cuenta de también, como vos decís, vos te despojaste de los sesgos, yo empecé a ver las cosas que hacía mal, digo, bueno, vamos a mejorar esto. Y entonces lo que le estamos diciendo a otros compañeros, compañeras es, ojo, porque igual sin querer aplicaste esto porque lo leíste en algún sitio, como usar el SVA en personas adultas o en personas con conocimientos. No quiero, tampoco, esto es un foro en el que no está dedicado a personas especializadas en psicología de testimonio, entonces intento ser cauta en la información que estoy dando, porque hay cosas que es mejor que no se conozcan, digamos, en la población general. Pero sí que es verdad que es importante que ojalá que nunca se vean en una situación de estas, pero que sepan que es importante tener otra opinión profesional, sin duda. Claro, y vos imagínate, un abogado que no sabe los conocimientos que vos tenés para justamente criticar los métodos, ¿qué información se está perdiendo? Y puede ser Claro. el mejor abogado, ¿eh? Un abogado muy preparado, extremadamente preparado. Pero si no tiene ese conocimiento técnico, no va a poder hacer un contrainterrogatorio como corresponde. Entonces el perito oficial que vaya tiene que estar pensando que el abogado tiene su asesor técnico pericial y tiene que conocer sus debilidades y tiene que tener una respuesta A, una B y una C para sus debilidades. Dice la A, Uh -huh. le va a volver a preguntar, va a decir la B y va a volver y se va a quedar muy bien parado. Entonces, cuando uno conoce bien sus debilidades, va a saber cómo salir, pero eso se necesita estrategia y formación. Sin duda. Yo quería preguntarte en relación a las experiencias que vos has tenido en juicio, en un contrainterrogatorio de un abogado, ¿sí? Mm. ¿Te ha tocado que se te pongan a hacerte preguntas hirientes o que vayan muy en contra de por ahí que va a salir un poco de la pericia para tratar de desacomodarte tu visión o no? Sí, sí, o sea, no me lo, aparte que no, tenés que no tomártelo justamente de manera personal, pero sí que es verdad que la pregunta, claro, cuando a lo mejor la primera vez que pisé un juzgado tenía 20 y pocos años, entonces te preguntaban por la edad que tenías y los años de experiencia, ¿no? Entonces, o cuántas periciales de este tipo habías hecho. Este tipo de cosas me las iba directo, en vez de preguntarte, bueno, qué formación tiene, y empezar a preguntarte un poco más por el tema de la experiencia, iba muy directo a que todo te hacía pensar que el otro estaba diciendo, está muy joven, ¿cuántas periciales habrá hecho? Y bueno, en algún momento hay que empezar, entonces digo, siempre hay que intentar contestar entendiendo que no te lo puedes tomar personal porque el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, de alguna Exactamente. manera, claro, es difícil a veces contestar, ¿no? Bueno, pero la formación, por eso digo, a ver, siempre hay que contestar, tengo esta formación, tal, no sé qué. Y a mí me acuerdo que esa pregunta de cuántas periciales de este tipo ha hecho, yo le contesto, digo, la verdad no llevo la cuenta. Porque aparte de que es cierto, pero es que cuando recién empecé, a lo mejor que yo digo, uy, esta es mi tercera pericial, tampoco te lo voy a decir, ¿no? Claro, sí, Porque, sí, porque si no, sí, tal cual. automáticamente es como, ¿qué pasa? Te ponen una tacha encima, entonces automáticamente, porque es tu tercera pericial, a lo mejor lo hago mucho mejor que personas que están de una manera ya automatizada y que sacan, como se dice acá en España, me permito en el foro decir, que sacan los informes como churros, que se dice acá, ¿no? Y que hacen corta pega, que yo me he encontrado informes en los que vos decís,
¿quién es José? Si el señor se llama Carlos, no sé, por decirte algo, porque tanto copiar y pegar se les pasan. Yo, por ejemplo, o sea, y además mis compañeros lo saben, soy de revisarlo todo, lo leo un montón de veces, incluso a veces que después lo vuelvo a leer el día del juicio y digo, ay, mira, acá tengo una falta de ortografía, o yo que sé, me comí una letra, y esas cosas no me gustan. Entonces hay que ser un poco perfeccionista también en este sentido, ser un poco paranoide, pero también, ¿sabes lo que hacemos nosotras? Lo bueno de trabajar en un equipo es que a veces yo escribo, hago mi parte, y después tengo mi perito de contraste dentro de mi equipo. Entonces intentamos de manera lo más objetiva e imparcial decir, bueno, hicimos la valoración juntas porque vamos juntas a hacer la entrevista, vos después analizás el video por tu parte, yo por el mío, y después juntamos información. Yo vi esto, yo vi lo otro, igual que hacemos en los psicosociales con los trabajadores sociales. Me parece imprescindible también, eso es una buena técnica. Es una herramienta muy valiosa, muy valiosa. Mira, Sí. yo hablando de esto de la experiencia, hoy justamente presenté una pericia que va en contra de uno de los peritos oficiales que empezó diciendo de que había tenido 2.500 y pico de casos trabajados similares. 2.500, que tenía 35 años de experiencia, pero en el momento de hablar Mm, del orden de los disparos, hace apreciaciones meramente subjetivas, como por ejemplo, disparó primero él porque disparó más veces que el otro, porque disparó ujú, cómo. O sea, entonces, la pregunta mía es, en ese contrainterrogatorio, por favor, hacerle mm. preguntas que lo desbloquen, que estén vinculadas a esa técnica que usted utilizó, de saber quién fue el que disparó primero. ¿Sigue los criterios Dauber establecidos por la comunidad científica? A lo mejor ni sabe lo que ¿Sí? son. O sea, sacarlo de contexto y después decir, no, la verdad que no estoy al tanto de lo que está bien, no puede saberlo, pero ¿está citado en algún libro ese método que está utilizando usted para decir que uno disparó antes porque disparó más veces? Y ahí va a Sí, decir, sí, sí. sí, la verdad que no sé, ¿sí? ¿Lo Mm, leyó en alguna publicación a esa información, si la puedo citar? Pero quedarse ahí hablando desde la metodología y no simplemente hacer contrainterrogatorio atacando la prueba. Como, no, pero claro. fíjese, si fojas tanto. Entonces, yo digo, los abogados y las abogadas tienen que entender a ir más desde el fondo al cuestionamiento. Y yo, Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa que es lo que te digo. Lo primero, y con mucho cariño lo digo, porque yo creo que también salió en el foro anterior, la intuición, el ojo clínico, tiene las mismas probabilidades de errores que tirar una moneda al aire. Es una expresión que yo uso mucho porque efectivamente hay estudios, además yo soy muy mala dando referencias, a menos que la tenga por escrito, que no es el caso, pero hay muchos estudios en los que han demostrado cómo, y bueno, vos contaste también el estudio del FBI recién, ¿no? De personas que tenían mucha experiencia y que efectivamente se demostró en un estudio que se hizo con forenses a nivel mundial, ¿no? Y bueno, que el margen de error que tenían no era aceptable, evidentemente, y que los falsos positivos, tanto los falsos positivos como los falsos negativos, ¿no? Eran muy elevados. Entonces, esto cuando muchas veces, yo entiendo que en la clínica esto se pueda dar, ¿no? Porque al fin y al cabo el clínico, vos recibís un paciente que te viene, que te dice que está mal y que necesita atención, y lo ayudas y ya está. Si te dice que tiene este síntoma, o sea, lo trabajamos. Pero en forense no es ese el trabajo, o sea, en forense yo necesito establecer primero si efectivamente es un daño de unos hechos que se están encausando, y segundo, si hay simulación. Es imprescindible en forense que yo valore si esa persona me está intentando engañar respecto a su estado emocional y psicológico. Entonces es por eso que ponemos en tela de juicio la sintomatología y necesitamos ver esa confluencia de datos. Y muchas veces choco a veces con la parte clínica, la que trabaja sobre todo con menores víctimas, ¿no? Cuando no entienden que a veces lo primero que no es fácil trabajar, si es difícil trabajar con adultos, imagínate con niños que son muy vulnerables, que están en desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de las falsas memorias, que es uno de los temas también que trataremos en el diplomado de psicología del testimonio, yo los remito, digo, anda a buscar el caso McMartin, por ejemplo, que fue muy famoso en Estados Unidos, o bueno, vamos a presentar un caso práctico, además, en la diplomatura, de un caso muy parecido al caso McMartin. Entonces decís, ¿es posible implantar una falsa memoria en una persona? Es posible, lo vamos a demostrar. Entonces es como, es una hipótesis que no estaba sobre la mesa hasta no hace tanto. Gracias a Elizabeth Loftus y sus experimentos, sus investigaciones, se empezaron a poner esas cosas sobre la mesa. qué increíble, Imprescindible. qué increíble el tema este que estamos sacando, porque cuando nosotros tenemos un caso de supuesto abuso sexual, la Mm, declaración de la víctima o de la supuesta víctima, porque todavía no hay una condena, mm, eh, es más del 50% de la prueba en casos de abuso
sexual ni que no hubo flagrancia como la mayoría, y que fue hace mucho tiempo, porque no hay tantos elementos probatorios que uno pueda incorporar. Mm, Entonces, veíamos el otro día que me comentó por privado una jueza y yo lo puse en mi Instagram diciendo a la sí, jueza, es verdad. claro, pero nosotros tenemos que valernos de alguna prueba. Ustedes me pueden discutir la credibilidad o no de la víctima, pero nos tenemos que valer de alguna prueba. Entonces yo digo, ¿qué pasa si nosotros sacamos diciendo no hay cientificidad? Sacamos esa prueba Mm, y ahí sí estiran la moneda, porque si no tenemos elementos probatorios y hay una presión social y política de que hay que condenar a un abusador sexual en una escuela, por ejemplo, y, mm. y van a tener que avanzar. Entonces yo digo, ¿cómo nosotros avanzamos con estas técnicas sin ir más allá de los límites que puede llegar a tener un perito para hacer el papel de juez, ¿no? De decir Mm, todo lo que dice la claro. víctima? ¿Cuáles son los límites? Y me gustaría ver cómo ustedes están formados, y yo comentaba el otro día que es de la cátedra de Manzanero, que es la que está avalada más que nada todo a nivel mundial, cómo ustedes y vos con tus colegas, porque también tocan temas como el protocolo HELP, como el Sí, el Capilist, Capaliz, sí, bueno, Capalist. sí, vamos, Entonces me vamos a gustaría hablar de ver ello. cómo ustedes estructuraron esta formación para que termine en un informe pericial de análisis de la psicología del testimonio. Sí, es muy complejo porque efectivamente nuestro ordenamiento jurídico acá permite que la declaración de la víctima por sí misma pueda exacerbar la presunción de inocencia. Vamos a empezar por ahí. Pero es verdad que tienen que haber más criterios. Evidentemente, se intenta buscar si hay otros elementos periféricos de corroboración, la persistencia en la incriminación, ¿no? Tiene que haber más elementos, pero evidentemente el testimonio, lo que se llama la ausencia de incredibilidad subjetiva, y bueno, lo que ellos dicen verosimilitud del testimonio, que efectivamente lo comentabas también en uno de los posts, efectivamente en psicología deberíamos hablar de credibilidad, la verosimilitud tiene que ver con la verdad, y lo estábamos explicando antes, ¿no? Que no podemos hablar de verdad. Cuando a nosotros se nos presenta un caso, esto obviamente, insisto, ahondaremos más porque si no, acá les puedo contar un montón de cosas. El tema es verlo como un conjunto, y lo primero y lo primordial es entender cómo funciona la memoria. La memoria no es una grabadora, que vos grabás, le das al play y todo el tiempo escuchás lo mismo. Automáticamente en el momento que yo codifico una situación, una escena, ya hay sesgos en esa codificación. Hablando de los sesgos también, hay factores que influyen. Creo que es el ejemplo que siempre pongo, que es muy básico, que evidentemente si a mí me atracan en plena noche una persona que va encapuchada, poca descripción voy a poder hacer, ¿verdad?, de esa persona cuando me lo requieran. Pero es que incluso, aunque la vea de frente con la luz, en ese momento en el que me están atracando, donde entran factores internos, ¿no?, como el estrés, como los nervios, si hay un arma presente, se ha estudiado el tema de la focalización del arma, me voy a perder muchos detalles. Si estoy enfocada en el arma, no le voy a mirar la cara. Entonces, se ha demostrado cómo, y por eso también lo hemos hecho en investigaciones, yo he sido conejito de indias del propio Manzanero, junto con mis compañeras, de cómo efectivamente esa memoria, solo con una semana, 2 semanas, ¿no?, de diferencia, no hablemos cuando nos llegan casos de hace años que se denuncian agresiones sexuales de cuando eran pequeños a cuando son adolescentes o incluso son personas adultas, todas las cosas que pasan, porque cada vez que yo lo revivo, no hace falta ni siquiera que lo cuente, cada vez que lo revivo, es lo que se llama la recuperación múltiple, se reestructura ese recuerdo. Y el cerebro tiene una cosa que intenta rellenar huecos, porque le cuesta entender que haya cosas que no ha codificado. Entonces, si yo no lo codifiqué, no lo voy a poder recuperar nunca. Entonces, ahí también topamos, y lo vuelvo a decir con mucho cariño, con terapias inadecuadas, como la hipnosis, como de repente, yo no me acordaba que había sido abusada hasta que de repente fui a tratamiento, me hicieron hipnosis y de repente dije, claro, es que abusaron de mí de pequeña. Entonces, nosotros de la psicología del testimonio entendemos que si algo no se codificó y no se recuerda de manera consciente, difícilmente se puede recordar de manera inconsciente. Se han hecho también investigaciones, se han hecho también sobre la disociación, hablaremos y profundizaremos más en esto, pero es muy curioso porque si no entendemos cómo funciona la memoria y lo sensible que es a un montón de factores, entonces ya empezamos mal. Eso es terrible, ¿no? Y tienes mucha razón. Lo que yo te quería preguntar es cómo ustedes armaron la estructura del diplomado
para Ajá, que la gente entienda, aquellos que lo quieren cursar, que son ya de 9 países, no sé si habrá más, pero son 9 países que ya hay peritos, psicólogos y sí. psicólogas de 9 países, así que estamos muy contentos en la convocatoria y hay muchas ganas de que iniciemos, pero me gustaría saber cómo armaron todo para que justamente terminen un informe, ¿no? Sí, o sea, te referís al diplomado que vamos a dar en psicología del testimonio Sí, y cómo eso después lo plasmamos en un informe. claro, todo lo que es lo que van a dar, el protocolo Ah, de te iba a decir, HELP. bueno, tendrás que No, cursarlo para averiguarlo. no, ya sé, retirame, hacerme Pero un adelanto te hago un resumen, te hago un nomás. spoiler. Spoiler, Bueno, mira, exactamente. en realidad, bueno, las clases, lo bueno es que las vamos a hacer en clases de 1 hora y media, porque sabemos que la gente trabaja y tiene sus cosas, va a ser por la tarde, entonces vamos a intentar compaginarlo con la gente que ya está trabajando en esto, habrá gente que no trabaja y que quiera formarse. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco de lo básico, de una introducción, de explicar qué es la psicología del testimonio, las andaduras que hemos tenido desde diferentes países, hablaremos del protocolo HELP, que es el precursor de Antonio Manzanero, que lleva más de 30 años investigando acá en España y con la suerte de trabajar con Steller, con Ken, con gente que estaba preguntando por ahí antes acerca de la técnica SVA-CBCA, son los creadores de este protocolo que se ha utilizado y mal utilizado. Hablaremos de los mitos y limitaciones justamente acerca del funcionamiento de la memoria que estábamos diciendo antes, acerca de los análisis de credibilidad del testimonio y sobre todo lo más importante porque yo pienso, ¿cómo me habría gustado que me dieran a mí la formación? Y es como la decía con Antonio Manzanero y los colegas, ¿no? Que con mucho cariño nos dieron las clases de manera muy prácticas, ¿no? Y entonces nosotras vamos a introducir con las compañeras, hay 2 compañeras que participan, Me una de gustaría ellas es la creadora saber del eso. Capaliz, La creadora de Caparice, exactamente. Me interesa saber y quiénes son ellas, porque bueno, me hablaste muy bien y me gustaría saber qué es lo que van a poner. bueno, mira, Eva Silva, que es la que va a hablar sobre discapacidad y valoración, porque claro, también tenemos que hablar de habilidades para testificar, de nada, no tiene sentido tomar un testimonio de una persona que a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad intelectual que no permite que ese testimonio sea analizable. Entonces ella, en su tesis doctoral, ella es doctora en psicología, con Manzanero por supuesto fue esa tesis, sacaron el CAPALIS, que es un protocolo de valoración de las habilidades para testificar. Ganaron un premio además, bueno, ella es guardia civil, bueno, yo creo que ya tiene un alto mando, no quiero meter la pata, igual lo digo mal, y la verdad es que llevan muchos años trabajando desde dentro, ¿no? Ellos llevan los primeros interrogatorios con las víctimas y la verdad es que tienen una formación espectacular y una cantidad de experiencia brutal. Además es algo que a mí personalmente la discapacidad, viste que uno tiene que conocer sus puntos débiles, entonces a mí yo ahí flojeo, entonces ella nos lo va a dar espectacular. Y después tenemos a Mónica Rincón, que es psicóloga y que lleva también muchos años trabajando dentro de los juzgados en Gran Canaria, y bueno, estuvo en la primera experiencia piloto del primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, ¿no? Un juzgado muy especializado con un juez además que tiene mucha formación al respecto, y ella estaba en este equipo y nos va a presentar algunos casos también prácticos que ya ha tenido, y bueno, yo obviamente soy la que va a llevar un poco también el orden de esto, si puedo. También les voy a contar casos prácticos que algunos nos dieron un poquito de dolor de cabeza, evidentemente, y también quiero exponer los errores con que yo también cometí. O sea, acá hay que explicar que muchas veces cuando yo vuelvo a ver los informes, no tiene que pasar muchos años, a veces pasan 1 o 2 y digo, ahora se lo volvería a hacer diferente, ¿no? Y la idea es que la gente pueda ver a través de la práctica, ok, tengo la teoría, porque al fin y al cabo la teoría la podemos leer. Yo les voy a dar muchas referencias de artículos, de libros, evidentemente, pero la idea es que lo vean cómo llevarlo a la práctica y que vean con qué facilidad, sin que se puede a veces meter la pata, pero también con mucho cariño, mucho esfuerzo y mucha dedicación se pueden hacer las cosas bien, o medianamente bien. Está buenísimo. Y bueno, básicamente esto de trabajar en equipo, de que sean trabajos, muchas actividades prácticas, el estudio de casos reales, Mm, y vamos a tener un desafío que se nos terminó ocurriendo en el último foro de discusión de cientificidad. Queremos llevar adelante un trabajo de investigación en el cual va a estar Oscar Díaz Santana, que es el doctor que expuso mm, la última vez, que se ha especializado en metodología de investigación y ha es dirigido muy varias bueno, tesis. Es muy, muy sí. bueno. Y Mm, va a estar también secundándolo desde atrás Mauricio Duce, que es ujú, el abogado penalista especialista en litigación oral y en prueba ok, pericial. Vamos a estar con la idea del proyecto de hacer trabajos en doble ciego, es decir, analizar un caso, de que aquellos egresados puedan tratar de ver si se llega a las mismas conclusiones y ujú, estudiar los márgenes de errores, porque vuelvo a lo mismo, el
famoso caso Dauber, los criterios Dauber, exige establecer margen de error. Y muchas veces se necesita investigar para hacer estudios cuantitativos y cualitativos, y hacer devoluciones y hacer investigaciones y publicarlas. Entonces la idea es hacer esta investigación y publicar una revista clasificada, que se va a traducir en distintos idiomas, y exponer posteriormente cuáles fueron los resultados en una masterclass, en un foro de discusión, como lo empezamos a hacer nosotros, para justamente tratar de darle un nivel de cientificidad mayor a esto, porque es un momento ideal. Vamos a estar un grupo de grandes profesionales que tienen que ser solamente psicólogos y psicólogas, que pueden participar, que bueno, se va a discutir y vamos a tener una gran posibilidad de llevar a una evolución justamente de lo que es el criterio jurisprudencial y doctrinario de estas técnicas. Así que estamos muy ilusionados por eso. Así que gracias, Romy, por aceptar la propuesta. Sí, no, yo también estoy encantada, ilusionada, espero estar a la altura, porque hablando con Antonio, le decía, ¿no? Digo, me siento como que es una responsabilidad muy grande transmitir al fin y al cabo algo en lo que él lleva trabajando toda su vida, pero bueno, tengo que decir que tengo su beneplácito, así que en ese sentido espero estar a la altura, sinceramente, y que lo de alguna manera que sepa sacarle provecho. Antonio, en alguna invitación o algo por el estilo. Y quiero comentarle a aquellos que quieran sumarse, ¿sí? Que empezamos nosotros, el 6 o 7 era... u 8. El 7. El 7 de junio. Y hasta el día de hoy tienen esta promoción que la lanzamos de lanzamiento, básicamente, que pueden inscribirse en medio de los $400, $210 sale, y lo pueden pagar incluso en 4 cuotas sin interés de $60, ¿sí? Ustedes saben, nosotros cuando queremos sacar una formación académica hacemos todo para que salga lo mejor posible y no somos de reiterarla cada 5 o 6 meses porque nos cuesta mucha energía llevarlo adelante. Así que aquellos que estén interesados en especializarse en psicología del testimonio, les puedo asegurar que es muy práctico, que van a aprender un montón, que van a ver informes y que van a poder llevarlo a la práctica, y es una oportunidad de trabajo de ampliar las posibilidades, ¿no? Aquellos que les interesa la psicología forense. Sí, que permita abrir una línea de colaboración que ya con algunos compañeras de Argentina y de Perú lo estamos haciendo, ¿no? De decir, bueno, tengo este caso sobre la mesa y bueno, o sea, 2 cabezas piensan más que una, eso sin duda. Entonces, me parece que es bueno que podamos trabajar en equipo. Y antes que me olvide, han ido surgiendo cuestiones ahí en el chat, la gente hizo preguntas, evidentemente es imposible abordarlas, pedimos disculpas, hay muchas preguntas que se van a abordar en el diplomado de Psicología del Testimonio, así que espero, si son psicólogos, psicólogas, verles ahí para poder contestar estas y otras cuestiones que vayan surgiendo. Exactamente. Y nosotros tuvimos experiencia en lo que fue un experto en Rorschach, ¿sí? Desde Rorschach, que acá en Córdoba, donde yo vivo, se utiliza un montón, farmacología, y también de autopsia psicológica. Y en los dos pasó exactamente lo mismo. Trabajamos con pasantías, ¿sí? Y empezaron a trabajar como perito de parte, tanto en Rorschach, o sea, psicólogos que hicieron, como en autopsia psicológica. Y eso para nosotros es hermoso. O sea, ver que alguien que se quiere especializar en psicología forense, y tenemos grupos de WhatsApp que hasta el día de hoy están activos y todos se van mostrando, analizando. Bueno, yo de las técnicas proyectivas te diré mi opinión también en el experto. Todo es discutido. O sea, cuando hablamos de psicología forense vamos a poner siempre sobre el tema de la discusión. Así que aquellos que estén